Estudiar en la universidad en Cuba suele ser bastante peculiar debido a las características de este país que, bueno, muchos de ustedes conocen. Ahora, ¿cómo es estudiar en una universidad pública en España? ¿Cuáles son las principales diferencias y cuál es la realidad de la universidad en Cuba? En este video te lo cuento, así que quédate porque va a estar súper interesante. ¡Hola! Les cuento que es muy, pero muy tempranito. Miren el cielo ahí como está amaneciendo. Y bueno, nos levantamos bien tempranito porque vamos a ir a la universidad. Así es, vamos a la universidad acá en Coruña. Y les voy a estar haciendo también un videito que vamos a estar comparando un poquitico y conociendo un poquitico más cómo es esto de estudiar en la universidad en España versus en Cuba. Obviamente yo seguiré haciendo contenido comparando con Cuba porque yo acabo de llegar de Cuba y me interesa mucho conocer cómo son las cosas acá, aprender. Tengo una amiga que está estudiando en la universidad, mi mejor amiga, que seguro ustedes ya la conocen del canal, y bueno, vamos a estar haciendo como una comparación de cómo es el proceso de estudiar en la universidad en Cuba versus acá en España, porque yo quiero conocer, porque bueno, en un futuro quizás me interese. Voy a pasar un curso, pero no es en esta universidad, no es en una universidad pública, ¿entienden? Allá en Cuba todas las universidades son públicas, pertenecen al Estado, no hay escuelas privadas, pero acá en España sí, aunque mi mejor amiga estudia en una universidad pública. Además, ella es cubana, pero también ya es ciudadana española. Pero me cuenta que incluso siendo residente tú puedes matricularte acá en una universidad y estudiar una carrera. Así que quédense en este video que va a estar súper interesante y siempre aprenden algo, ¿ven? Con mis videos siempre van a aprender algo. Miren qué elegante estoy. Oye, si eres nuevo por aquí, mira, suscríbete al canal. Suscríbete, esto es el canal de una cubana en España. Por si no me conoces, yo me llamo Anita, soy cubana, actualmente vivo en España y hago videitos de cómo es mi nueva vida acá, conociendo y por supuesto comparando con mi vida en Cuba. Eso no puede faltar porque yo llevo aquí pocos meses, entonces yo comparo para aprender. Y también te invito a que le des like al videito, que sé que te va a gustar porque va a estar súper interesante. Así que bueno, sin mucho más bla bla bla, vamos a comenzar. Y bueno, mi gente, miren, ya acabamos de llegar acá a la Universidad de Coruña, la Universidad Pública de Coruña. Y aquí están como las facultades, también estaba recorriéndola para ir conociendo cómo es la estructura y tal. Y bueno, básicamente no voy a decir que es igual a mi universidad en Cuba, pero se asemeja en esto de que, a ver, que me imagino que todas las universidades tengan como, o casi todas, no conozco bien del tema, como esta estructura organizativa por facultades. Entonces tenemos la Facultad de Educación, la Facultad de Derecho, cada edificio es una facultad. Y me estaba comentando mi amiga que estudia acá que cada facultad tiene su cafetería, su biblioteca, pero bueno, eso vamos a hablarlo más adelante. Primero vamos a conocer cómo es el proceso de entrar a estudiar en la universidad en Cuba y qué pasa después que te gradúas en la universidad en Cuba versus cómo es acá en España, pero comenzamos hablando de Cuba primero, ya que las dos hicimos el proceso para estudiar en la universidad en Cuba. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de cómo es esto de estudiar en la universidad en Cuba, cómo se matricula, cómo es esto de elegir la carrera y qué pasa después. Y luego vamos a hablar cómo es en España. Y para eso tenemos una invitada porque yo conozco la parte de Cuba, pero no la de España, ¿ven? Bueno, nosotras las dos estudiamos juntas desde la secundaria, que fue donde nos conocimos, y estudiamos el preuniversitario. Básicamente, para estudiar una carrera universitaria en Cuba existen varias formas de alcanzarlo, pero la tradicional es como pasar la secundaria, que aquí en España es el ESO, ¿no? La ESO, sí. Luego pasar al preuniversitario, en Cuba se dice preuniversitario, en otros países es la preparatoria, y tienes que tratar de sacar buenas notas, esforzarte. Sí puedo decir que por lo menos yo sí siento que esa parte, la educación es buena, tuve buenos profesores. Sí. En Cuba es gratuita, sí, como siempre nos están diciendo, ¿tuvieron la educación gratuita? Sí, es verdad, tuvimos la educación gratuita. Básicamente, para estudiar una carrera universitaria en Cuba, viene una lista cuando estás ya en el grado del bachillerato, cuando te vas a graduar, que es el 12 grado. Viene como una lista de las carreras que vienen, creo que viene como una para cada estudiante, ¿no? Pero tampoco es, por ejemplo, vienen 3 derechos, 30 medicinas y tú tienes que batallar entonces ahí en unas pruebas de ingreso para coger la carrera que tú quieres. En mi caso yo quería estudiar licenciatura en turismo. ¿Qué tú querías estudiar? Medicina. Bueno, ella quería estudiar medicina porque... No, yo quería estudiar Derecho.
pero Sí. en Cuba no podía estudiar. Entonces tuve que tratar de estudiar muchísimo para en las pruebas de ingreso sacar buenas notas. Sin embargo, eso no alcanzó, ya que en la prueba de ingreso de historia es una de matemáticas, una de español y una de historia. En la de historia no saqué tan buena nota porque me equivoqué en una pregunta y me bajó mucho mi número en el escalafón. O sea, hacen una lista, por ahí te ponen como por notas, hacen como un orden. Y entonces el primero es como que al que se le asigna la carrera que quiera y así van quedando, las que vayan atrás van cogiendo las que van quedando. No me llegó turismo, me llegó ingeniería industrial por mi escalafón, pero bueno, igual es una súper buena carrera y a partir de ahí pues matriculé en la universidad. Ahora existen otros métodos para entrar en la universidad, este no es el único, pero es como el que ya les expliqué, el tradicional, el que casi todo el mundo sigue. Al que va por edades. Ajá, el que va como por edades, por ciclo. Cuando tú terminas el pre, haces tu prueba de ingreso y te llega la carrera. A muchos no le llega la carrera que quieren, a muchos sí. Las personas que no le llegan la carrera que quieren, generalmente se pueden cambiar, pero ya luego que están en la universidad. Y bueno, es como un proceso que es bastante... Hay que estar ahí como para entenderlo. Ahora, ¿cómo fue en tu caso que querías estudiar medicina? Medicina sí vienen un montón de plazas en Cuba, ¿eh? Sí. Muchísima gente cogía medicina. Y en el año que yo estudié en la universidad, muchos varones cogían medicina porque te quitaban el servicio militar. Como ustedes saben, en Cuba el servicio militar es obligatorio. Entonces vinieron muchas plazas de medicina y para los hombres que estudiaran medicina no tenían que pasar el servicio militar. Y creo que muchas personas cogieron eso sin ser su vocación, sin ni siquiera gustarles, solo para no pasar el servicio militar. Pero bueno, no querían estudiar medicina, era fácil cogerla y solo por no pasar el servicio militar. ¿Qué decidiste estudiar medicina en Cuba? ¿Por qué? A ver, mi vocación es derecho. Todo el que me conoce sabe que seré una estupenda abogada. Una abogada defensora. Es mi vocación. En Cuba no lo pude estudiar, no lo podía estudiar porque mi carácter y mis condiciones, pues no iba a terminar muy bien allí la cosa. Entonces dije, bueno, pues mi segunda opción va a ser medicina. En mi caso, medicina, yo también como tú teníamos una muy buena nota, sabía que la podía coger sin mayor esfuerzo y me llegó obviamente. Y ya luego estando en medicina, pero yo siempre cogí medicina sabiendo que venía para España, o sea, no era mi vocación, yo sabía que iba a terminar en España, o sea, lo cogí como para esperar, Sí. como para no quedarme en casa sin hacer nada, bueno, y aprender algo. ¿Y tus padres son médicos también? Sí, como mis que era padres. algo familiar para Sí, ti. y así cogí normal medicina en Cuba con el examen de ingreso y ya por el escalafón. En mi caso, que estudié ingeniería industrial, pues eran 5 años, actualmente son 4 porque redujeron el plan de estudios. Estudié mi carrera, la verdad quería cambiarme para estudiar turismo, pero a medida que fui estudiando me empezó a gustar muchísimo más mi carrera, me empecé a enamorar, porque mi carrera, como ya les he explicado, si saben o quizás no saben, se llama ingeniería industrial, pero más bien nosotros damos lo que viene siendo acá administración de empresas, porque nosotros damos logística, recursos humanos, contabilidad, marketing. Allá le ponen como otro nombre para disfrazarlo, por ejemplo, a marketing le llaman gestión comercial, todo con el nombre gestión Aquí se adelante. llama ADE, Administración y Dirección de Empresas. Sí, entonces me empecé a enamorar de mi carrera y saben, yo estaba como que estudiando la carrera con muchos sueños, muchas cosas, pero en Cuba tener sueños es por gusto. Mientras estuve en la universidad como que estuve en esa nebulosa, yo tampoco sabía qué iba a hacer en el futuro, no sabía si me quería ir del país en aquel momento, no tenía la posibilidad de hacerlo. Y bueno, ya yo estudié mi carrera, saqué buenas notas, me gradué con un buen promedio. Cuando te gradúas de la universidad tienes que pasar un servicio social, o sea, sí, la universidad y todo eso es gratis, pero después tienes que pagarle al Estado todos esos años de estudio si quieres que tu título tenga un valor en Cuba, porque si no pasas el servicio social obligatorio de 3 años, tu título en Cuba no tiene ninguna validez. Entonces las mujeres tenemos que pasar 3 años de servicio social y los hombres 2 años, porque se le descuenta el año de servicio militar que pasaron, porque ajá, medicina no pasaba servicio militar, pero las demás carreras pasaban un año de servicio militar. Y el que no cogía ninguna carrera, 2 años. Empecé a pasar mi servicio social, pero bueno, como pueden ver no terminó muy bien, yo me fui antes de tiempo, mi título nunca tendrá entonces validez en Cuba porque no lo cumplí, porque no me sentía satisfecha. Hacemos una pausa para quitarnos esto porque, caballero, qué clase de calor está haciendo aquí, parece mentira que sea invierno. Cuando terminas el servicio social, ¿qué pasa? Bueno, puedes ya irte del lugar donde estás ahí asignado para un lugar que consigas mejor o quedarte si te fue bien. Pero bueno, yo creo que todos los que estudiaron conmigo, la gran mayoría, se han ido de los lugares que le tocaron. Muchos se han hasta desvinculado, ya no son ingenieros porque no vale la pena ser ingeniero en Cuba. La mitad se han ido del país, la mitad de las personas que estudiaron conmigo en Cuba de ingenieros se fueron, ya Igual no están. que mi habla en medicina está
mitad. Y la otra mitad, bueno, algunos seguirán trabajando y muchos ya ni siquiera quieren ser ingenieros porque es que no da, es que es mucho sacrificio y te das cuenta cuando te gradúas que es por gusto. Ahora vamos a hablar de cómo es todo este proceso en España en las manos de una cubana que logró superarse y ahora está estudiando aquí como ciudadana española en la Universidad de Coruña, en España, la carrera que siempre quiso. Para estudiar en España no voy a decir que es fácil, porque tampoco es fácil. Aquí también es como en Cuba, un 40% de la nota lo hacen los exámenes de ingreso y un 60% es lo que traigas tú de Cuba. Primeramente, para entrar a la universidad hace falta el bachillerato homologado. Para homologar el bachiller se trae el título de bachiller y la certificación de nota, legalizadas por MINRE y por el consulado. Una vez estando aquí, según la comunidad autónoma en la que estés, porque vale recalcar que no es lo mismo convalidar el título de bachiller que el de universidad. El de universidad es a nivel general de toda España, el de bachiller va por la zona en la que te encuentres. Por ejemplo, en mi caso estoy en Coruña, mi caso me tardó un mes solamente. Me han dicho que en otras ciudades tardan hasta 6 meses. Eso te lo llevan a una nota de escala 10. Por ejemplo, yo tuve una nota de 9,5. Si yo quería superar esa nota y llegar al 14, que sería la nota en su totalidad, pues tendría que haber hecho los exámenes de ingreso, pero yo sabía que con la nota que tenía ya me daba para derecho, no me aventuré a hacer exámenes. Pero por ejemplo, para medicina hubiera necesitado un 13, para yo alcanzar ese 13 tenía que haber hecho dichos exámenes. Bueno, una vez homologado el bachiller, aquí todo es muy digital, eso cabe recalcarlo, todo digitalísimo. Yo me volví loca, lloraba todos los días, porque todo es digital, yo no estaba acostumbrada a todo, literalmente todo digital. Eso que me estabas diciendo de la parte digital, en Cuba yo creo que cuando yo empecé la universidad casi nadie tenía laptop, casi nadie utilizaba lo digital, todavía íbamos a la biblioteca, tú sabes, a buscar las referencias en libros físicos. Creo que a mediados del tercer año de la carrera es que se empezó a digitalizar un poquitico más allá en Cuba. Todo era en papel, la entrega de carreras en papel, todo en papel, aquí todo es digital, todo. Entonces tú entras a esa plataforma, pones la nota que tienes, adjuntas respaldo de esa nota, o sea, yo en mi caso adjunté la credencial que decía que mi nota es 9,5 porque tienes que respaldar eso. Cuando se convocan a las carreras, te llega y es como en Cuba también, hay una boletita que pones lo que quieras. No tienes que completarla toda, pero por ejemplo, puedes poner derecho en primera, si crees que no te va a llegar, pues pones otra cosa en segunda y así, y va llegando también como en Cuba. Exacto, se me olvidó explicar eso de Cuba. Nosotros en el bachiller nos daban una boleta y teníamos que poner 10 opciones, por ejemplo, ingeniería mecánica, ingeniería no sé qué, medicina, llenábamos 10 y por ahí era que nos iban llegando. Si yo puse en primera turismo y ya turismo se acabó porque lo cogieron los más tops, o como decían también que las personas que tenían como contactos cogían las mejores carreras, te iba llegando lo que iba quedando, lo segundo, lo tercero. Aquí también, lo que aquí a mayores también cuenta las personas que piden, por ejemplo, si yo lo que realmente quiero es derecho, pero derecho no me llega y puse en segundo otra cosa y esa cosa pues realmente no me gusta y al final no la quiero, pues esa plaza que dejé de eso que me llegó se lo asignan a otra persona, siempre se asigna, aquí se asigna todo. O sea, tú no pasaste por el método tradicional del bachillerato y luego la universidad. Puede llegar de Cuba y tal, hiciste todo este proceso. Esto es para los extranjeros, en mi caso como extranjera. Porque aquí también existe la posibilidad de mayores de 25 años. Cuando eres mayores de 25 años, accedes a través de un examen de ingreso. Pero cuando nosotros llevamos tanto tiempo desvinculados del tema de estudio, es muy complicado ponerse a matemáticas. Aparte que aquí la historia no es la misma historia que nosotras conocemos o que nos han dado. Es muy, muy difícil. Entonces creo que el mejor método de acceso es a través de la homologación del bachiller. Que la universidad no es lo único que se estudia. Aquí también puedes estudiar FP, que son formaciones profesionales que una vez terminadas accedes a la universidad también. Aquí estudio hay. Creo que hay muchas más opciones acá para estudiar y para trabajar y para todo. Claro, se nos haría un vídeo de 1 hora explicando todo lo que Bueno, cuéntame un poquitico más tú, para esas personas de Cuba y de otros países de Latinoamérica, ¿cómo estudiaron en una universidad acá en España? Sí, pues sería lo mismo, hay que homologar el título que se Pero puede tú hacer. matriculaste siendo residente. Sí, el precio, aquí las carreras se pagan. Sí, el dinero, hay que hablar de eso. Vale. Aquí en España las carreras se pagan, no es como en Cuba que son gratis, aquí se pagan. ¿Qué pasa? Tienes acceso a becas. En mi caso yo solicité una beca. Las becas son según las cualidades de cada cual. Yo no puedo decir ahora tú tienes, tú no tienes, porque eso lo valora la administración y es por la cualidad de cada persona individual. Entonces hay becas para muchas cosas. En mi caso yo solicité la beca de la matrícula, es decir, el Estado me pagó mi matrícula. Ya, el resto del transporte me lo tengo que buscar yo. Si tengo que alquilarme un piso aquí me lo buscaría yo, pero hay ayudas para esas cosas también. Lo que en mi caso no las necesitaba, no las voy a pedir tampoco.
tampoco. La matrícula siendo extranjero es un número y siendo residente o español es otro número. Es más barato, obviamente, siendo residente y español que siendo extranjero, que se paga un poco más. Claro. Pero esto no significa que no puedas estudiar. Desde Cuba se puede solicitar el acceso a la universidad. Exacto, a muchas personas les interesa esto de venir a estudiar Claro. a España, porque bueno, muchos vinimos como por Estudiar. estudios. Pero las escuelas privadas no son las únicas, también se pueden en escuelas públicas. Claro, y son más baratas, ¿no? Sí, son. Puedes investigar bien cuál es el proceso y hacerlo, y es mucho hacerlo. más barato, claro. Y es más barato, porque el proceso sería el mismo que hice yo desde Cuba. Lo que pasa es que también el internet en Cuba no ayuda, porque Exacto. al ser todo digital. Y tenemos mucho desconocimiento, porque a veces tú empiezas a preguntar y te dicen cosas y te aturden, pero si entras a la página de la embajada está toda la información, no tienes por qué No tienes por qué pagar, aturdirte. siempre pagando de más y siempre, Claro. no sé, me parece, cuando uno mismo puede hacer todo. ¿Que se sufre? Bueno, se sufre un sufre, poco, sí. pero en mi caso, la diferencia que he sentido en cuanto a esta universidad y la de Cuba, Oh, sí, muy importante, vamos a hablar Es como que, las por diferencias. ejemplo, cuando tú yo que estaba- experimentaste las dos. sí, cuando yo estaba en medicina, me faltaban recursos. Sí, es todo gratis, pero me faltaba recursos. El internet iba fatal, porque cuando aquello todavía se estaba empezando con el internet, Sí. no tenía nada. O sea, faltaban muchísimos recursos, que por muy gratis que fuera, uno se queda y las expectativas. Se pasa trabajo. Se pasa mucho trabajo. Aquí, por ejemplo, aquí está todo. Tenemos bibliotecas online, tenemos la biblioteca normal con una bibliografía inmensa, que aparte tenemos acceso a todas las universidades de España, los materiales, o sea, aquí tenemos absolutamente todo. Otra cosa que pasa en Cuba, por ejemplo, en mi universidad, es que existe, hay en Cuba lo que se llama beca. No tiene que ver nada con que te den una beca en la universidad. Allá le decimos beca como al alojamiento. Cuando tú te quedas albergado, ¿no? No sé si aquí me entiendan, el albergado ese. No es mucho. es como que tienes una residencia estudiantil ya, esa es la palabra. Una residencia estudiantil que te quedas ahí porque vives en un pueblo y la universidad queda muy alejada, entonces tienes la opción de quedarte en una residencia estudiantil. Ahora ya no les puedo explicar las condiciones de esa residencia estudiantil. Si quieren conocer un poquitico más de eso, pueden ver este video que les voy a dejar por aquí, que fue mi experiencia en la universidad en Cuba, que les hablé de eso hace ya como un año. Esas becas estaban, caballero, en candela, pero miren, sucia. Esos baños no te puedo explicar. Una higiene malísima. La comida del comedor de la universidad en Cuba, eso estaba... Yo una vez fui porque tenía hambre. Generalmente no iba, pero no podía gastar dinero todos los días en comer algo en una cafetería. Miren, no les puedo explicar la comida. Yo no sé cómo estará ahora, pero en mis tiempos eso estaba en candela. Aquí están los pisos de estudiantes, que bueno, de ese tema no sé mucho porque como no me ha tocado vivirlo, Sí. pero sí tengo entendido que son más baratos que buscar un ¿Hay que alquiler pagarlo? Creo que sí. Ah, bueno, la Pero beca es ya mucho no se más paga. barato. Bueno, entonces Tai, como logró estudiar aquí la carrera de sus sueños, ¿qué crees de eso? Aquí te sientes como más satisfecha, aún no te has Sí. graduado. Ah, y falta lo más importante que no hemos hablado. ¿Qué? En Cuba, el adoctrinamiento y Oh, el sí, tema... como que te obligan a pensar como tema- las quieren las cosas en Cuba. Sí. Aquí tú puedes pensar diferente Sí. y opinar diferente, por ejemplo, Sí. en una clase de... Totalmente puedo estar en contra de mi profesor y decírselo. Claro, las cosas se argumentan. No Claro. es decir, yo voy en contra tuya porque sí, porque me caes mal. No, las cosas hay que argumentarlas. Y yo puedo tener un argumento o una visión de una cosa Y tú totalmente diferente de la de mi profesor y se la he dicho y le digo, yo no comparto esa teoría. Exacto. No pasa absolutamente Cosa que nada. en Cuba no solía pasar. Yo no sé si pasaba porque hay gente que sí, que da y expresa su opinión, pero generalmente si lo hacías, te regañaban, te decían que no podías ser así, que no podías O pensar en así. el caso más extremo te separan de la carrera. Exacto. En las pruebas tenías que poner las cosas como te dijeran ellos, como te dieron, o sea, como que te enseñan una cosa y eso es lo que tienes que poner en las pruebas, lo que tienes que pensar, lo que tienes que hacer, lo que tienes que discutir. No puedes tener un pensamiento diferente para nada. Allá en Cuba es así. Bueno, vamos a guardar las cosas en el coche y vamos a entrar a la universidad a ver si como algo en la cafetería, a ver qué tal está. Mira, una cosa que no hablamos y que deberíamos haber hablado también es lo de los Erasmus, me dijiste. Sí, aquí existen como los Erasmus, que si no me equivoco, y vuelvo y repito, yo hablo porque no me ha tocado, sino ampliara más el tema. El Erasmus es como que te puedes ir a hacer un año o algo así a otro país. Bueno, aquí, por ejemplo, Derecho, en mi caso, cuesta sobre 600 euros cada año. Ah, ¿es por año? Es por año. Tú pagas por año aquí. Sí, se paga por año, pero por ejemplo, como les comentaba antes, yo al solicitar la beca, para esa matrícula, el Estado me pagó esa matrícula. Y el año que viene pues solicitas otra beca y si cumples las condiciones pues te lo sigue pagando. Lo que es esta parte de la matrícula, aparte van los libros, pero bueno, hoy en día como está todo tan digitalizado, pues no hace falta como comprar exactamente el libro.
Otra cosa es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí en España cuando te gradúas, cuando ya seas abogada? Ah, pero eso tiene muchas salidas, porque aquí puedes seguir O haciendo... sea, ¿ves lo que te digo? En Cuba tenemos una sola salida, cumplir el servicio social. Sí. Ahora, ¿y donde te toque? Y luego me da risa porque en Cuba he visto que todos los abogados son fiscales. Y yo, pero si aquí para ser fiscal aún te queda seguir estudiando un poquito más. Porque ¿sabes? te van, Como, en el yo salgo servicio y soy social fiscal. te van como rotando. Primero pasas por fiscalía, luego eres jueza, luego por la parte de los abogados, como que te van O sea, rotando. y eres juez así de repente. No sé bien del tema tampoco, porque no estudié Derecho en Cuba. Pero sí, he visto muchos compañeros así, o sea, de que estudiaron conmigo, que cogieron derecho y sí que ahora soy fiscal. Y yo, pero ¿cómo vas a ser fiscal si te graduaste ayer? Y otra cosa es que aquí todo el mundo tiene coche, ¿no? No, los estudiantes van mucho en bus. Ah, utilizan el bus. Pero porque para veo eso- muchísimos carros Para así. eso también hay becas. Y aparte hay una subvención ahora que creo que el bus aquí interurbano creo que es gratis o cuesta nada, o sea, céntimos, no llega a nada lo que cuesta. Allá en Cuba íbamos en bicicleta, pues motorina. En mi caso en el transporte público. Yo A ver, en mi caso yo tengo utilizo que el venir en coche transporte. obligado, pero porque vivo en otro pueblo. Si viviera aquí en Coruña, obviamente utilizaría el bus. Bueno, miren lo que estamos comiendo. Estoy probando sushi por primera vez aquí en España porque nunca había comido. Esto es comida china. ¿Qué te serviste ahí? Adivino. Esto es como un buffet chino, ¿no? Qué cool. Vamos a probarlo. Esto me apetece, pero mucho, mucho. Hace poco en Cuba se hizo viral esta historia de un profesional que desglosaba su salario y en un día gastaba casi todo porque es que no alcanza para nada. Sin embargo, un abogado en España suele cobrar esto más o menos según Google. Aquí me despido, espero que les haya gustado el video. Un besito.